Examen 2. Alma Paulina Cerda Rojo. Mi primer clase de neurobiología. Un día de enero en Azcapotzalco. Es mi primer día en segundo semestre y tengo que apurarme para llegar a tiempo a la facultad. Alma tiene que apresurarse, hay muchos universitarios esperando el Pumabús y aún queda camino. Qué nervios, ya casi llego. Ya por fin en la facultad de psicología. ¿En dónde estará mi salón? Por fin en el salón de clases. Hola compañera, aún no llega la profesora, siéntate en donde encuentres lugar. Gracias. ¿Qué tal chicos? Soy la profesora Luz. Me alegra mucho conocerlos. Espero que estén listos para el contenido de hoy. El tema es neurobiología de las conductas motivadas. ¿Alguien sabe qué es la motivación? Sorpresivamente hubo participaciones. La motivación es un estado interno que activa una conducta que nos dirige a una meta. ¡Wow! Increíble. La profesora comenzó a explicar la perspectiva de Kandel del año 2000. Son estados instintivos y fuerzas reguladoras fisiológicas como el hambre o la sed. También se encuentran las aspiraciones personales o sociales. Interesante, profesora. ¿Podría hablarnos sobre la perspectiva de Dollar y Miller? La profesora Luz con entusiasmo cumplió la petición de los alumnos. El motor de la acción humana es un impulso. La estimulación intensa que produce se conoce como incomodidad, y la acción para reducirlo se convierte en reforzador. Dividían los impulsos en primarios, que se refieren a las necesidades básicas, y en secundarios, los que se aprenden a base de los primarios. Ahora vamos con Skinner, del año 1938. El estímulo ambiental es el que causa la conducta humana. El condicionamiento instrumental nos habla sobre que los humanos o los animales somos capaces de beneficiarnos de la experiencia. Entonces, si anteriormente obtuvimos una respuesta favorable en una situación, con alguna respuesta tendemos a repetirla. Conlleva el fortalecimiento de conexiones neurales que detectan un estímulo con otros, que producen una determinada respuesta. Esta acción proviene de la corteza sensorial de asociación, donde tiene lugar la percepción, y termina en la corteza motora que controla los movimientos. Un factor esencial en el control de los comportamientos motivados es el placer. Los mecanismos neurales coinciden con los mecanismos cerebrales que se ocupan de la recompensa y el refuerzo de la conducta aprendida. La profesora comenzó a explicar el circuito del placer. Fue un descubrimiento sin intención que se surgió en el año de 1954. James Ows y Peter Milner buscaban probar que la estimulación eléctrica de la formación reticular haría más sencillo el aprendizaje de un laberinto, en un circuito en el que se encontraban las ratas. Para esta observación se trabajaron con cajas de Skinner. Creo que las descargas eléctricas pueden auxiliar a las ratas para que aprendan de manera más eficiente. Se lanzaban descargas en ciertas partes del camino del laberinto que no eran correctas para el objetivo. Se esperaba que ellas evadieran esa parte y conocieran el camino correcto. Intencionalmente las ratas volvían a recorrer el lugar para recibir el estímulo. Este resultado no es el que esperábamos. Centrémonos en esta nueva incógnita. Ahora había un nuevo enfoque de observación. Decidieron colocar una palanca que se activaba la descarga cada que las ratas la manipulaban. Se sorprendieron al ver que se pulsaba hasta 7000 veces por hora. Las ratas preferían activar el estímulo en vez de comer, beber, cuidar a sus crías o reproducirse. Las descargas provocan una reacción en las neuronas y activan la dopamina. Se regula la recompensa y la motivación. Ahora veremos el concepto de vías dopaminérgicas. Las neuronas que forman este sistema se encuentran en dos núcleos del encéfalo. La sustancia nigra proyecta los ganglios basales, cuerpo estriado, que se relaciona con el movimiento involuntario, y el área ventral tecmal, que proyecta regiones como la corteza prefrontal y el núcleo accumbens, involucradas en efectos reformadores de recompensas naturales y drogas adictivas.
El abuso de drogas aumenta el nivel de dopamina en el cerebro. Los estímulos de las diferentes sustancias adictivas involucran a los mismos mecanismos cerebrales que los reforzadores naturales. El sistema de la dopamina mesolímbica controla las señales que regulan los impulsos biológicos y la motivación. Entonces, las sustancias que facilitan la transmisión dopaminérgica favorecen los procesos. Los estímulos que eran neutros adquieren propiedades reforzadoras y facilitan la búsqueda de más drogas. Los reforzadores naturales indican que se apropian de los mecanismos que nos ayudan a adaptarnos al entorno. Se pasa por un proceso de buscarla y luego se convierte en un hábito. En adictos se libera dopamina de todo aquel estímulo asociado a la droga, como el lugar o acompañamiento mientras se consumía. ¿Ves, compañera? Hay que tener cuidado con las drogas. Chicos, deben tener cuidado. Vean todas las reacciones que pueden causarle al cerebro. ¿Qué les pareció la clase? Muy interesante, gracias. Fue increíble. Nos veremos pronto, profesora. Fin. Sistemas hormonales y de conducta. Sistema endocrino. Las glándulas endocrinas y el sistema nervioso son los dos grandes sistemas coordinadores del organismo. Los componentes que se encuentran aquí son los encargados de la síntesis y secreción de mensajeros químicos como las hormonas. Estos se distribuyen en todo el organismo a través de la corriente sanguínea, en donde actúan en órganos específicos. También regulan el metabolismo y juegan un rol muy importante en el desarrollo físico y conductual. El estudio de este sistema nos ayuda a conocer por qué las hormonas afectan la conducta y a los procesos psicológicos. También conocer cómo influyen las actividades y el funcionamiento del organismo. Eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal. El sistema nervioso y el endocrino se coordinan para trabajar al mismo tiempo, por lo que están conectados. El hipotálamo se localiza en la base del encéfalo que controla el sistema hormonal y los instintos básicos, como lo es los instintos sexuales, el hambre, la sed y el sueño. Principalmente se constituye del mecanismo que integra y coordina la actividad endocrina, la actividad nerviosa autónoma y las respuestas conductuales. Es capaz de autorregular su producción mediante un sistema de continua recepción de señales, que constituye un mecanismo de retroalimentación. Las principales hormonas hipotalámicas que indicen sobre la hipófisis son CRH, TRH, GRH, PIF y MRF. El hipotálamo también es responsable del control de las secreciones de los lóbulos de la hipófisis y sus hormonas. La hipófisis es una glándula situada en la base del cráneo, que se conecta por un tallo al hipotálamo. Se compone de dos lóbulos, uno anterior y uno posterior. El hipotálamo es el encargado de controlar las secreciones de ambos lóbulos en la hipófisis. También libera hormona liberadora de corticotropina. Induce la liberación de esto, lo que estimula la producción de adrenalina y cortisol. Estas hormonas preparan a nuestro cuerpo para reaccionar en una situación de peligro, de lucha o de huida. Por ejemplo, cuando nos está persiguiendo un perro. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y también aumenta los suministros de energía, mientras el cortisol mejora el uso de la glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos. Detiene procesos no esenciales como las respuestas del sistema inmune, digestivo, reproductor y los procesos del crecimiento. Este complejo de alarma natural es capaz de comunicarse con regiones del cerebro que controlan el estado de ánimo, la motivación y el miedo. La concentración salival del cortisol puede indicarnos el nivel de estrés crónico y depresión. Respuestas autónomas de la motivación y de la emoción. El sistema nervioso autónomo. Nosotros como seres vivos requerimos de un sistema que mantenga condiciones propicias para enfrentar variables atmosféricas como humedad o temperatura. Disponemos para esto de un equipo mental que nos permite disfrutar, enamorarnos, hacer arte, ciencia y deporte, así como creer en un Dios o varios, gracias a que el resto del cerebro puede ser independiente de las funciones básicas de su mantenimiento.
Nuestro sistema autónomo lleva a cabo las actividades de regulación complejas por medio de diversos mecanismos que mantienen bajo ciertos límites constantes las funciones vitales, por ejemplo, la regulación de temperatura, la respiración, las secreciones hormonales, la viscosidad de la sangre, la ingestión de alimentos, entre otras cosas. También participa en cambios fisiológicos que acompañan a los estados emocionales, como la sudoración, la sequedad de la boca, el aumento de la frecuencia cardíaca o la tensión muscular. Este sistema se divide en dos partes importantes, simpático y parasimpático. El parasimpático está ubicado en la zona cráneo y sacra de la médula espinal. Se relaciona con funciones protectoras del organismo. Contrae la pupila, estimula la producción de saliva, contrae vías aéreas, reduce la frecuencia cardíaca, estimula la actividad estomacal, contrae la vejiga y promueve la erección de genitales. El sistema simpático interviene en aquellas circunstancias que requieren del organismo dar una respuesta a situaciones de emergencia. Prepara nuestro organismo para huir o atacar. Dilata las pupilas, inhibe la producción de saliva, relaja las vías aéreas, aumenta la frecuencia cardíaca, inhibe la actividad estomacal, estimula la liberación de glucosa, secreta adrenalina y noradrenalina, relaja la vejiga, la eyaculación y la contracción vaginal. Todo esto se comunica con neurotransmisores. La adrenalina y la noradrenalina conectadas con el sistema simpático, la acetilcolina para ambos sistemas, la dopamina, que está presente en el sistema simpático, inerva el músculo liso del sistema digestivo. Y también nos hacen tener reflejos autonómicos, por ejemplo, cuando vomitamos, cuando nuestras pupilas se dilatan, cuando lloramos, cuando eyaculamos, cuando tosemos y también cuando defecamos. Estrés y ansiedad. Neurobiología de las emociones. Bueno, para entender el estrés con todo lo que llevamos recapitulado, mencionamos que gracias a la liberación de ciertas hormonas son posibles algunos cambios en nuestro cuerpo, algunas reacciones o también emociones. La adrenalina y el cortisol son las principales hormonas del estrés. El estrés se define como un estado en el que nuestro cuerpo comienza a tener reacciones para ponernos en alerta y así atacar cualquier preocupación que tengamos. Desafortunadamente, todavía no es posible que nuestro cerebro distinga entre cuando una situación es de peligro físico o psicológico. Por lo tanto, cuando no tenemos buen control del estrés, tendemos a desarrollar sintomatología relacionada a dolores estomacales, tensión muscular, desarrollar problemas de depresión, de ansiedad, insomnio o cualquier otro estado que nos haga permanecer en un estado constante de alerta que hace que a largo plazo nos desgastemos emocional y físicamente. Por eso la importancia de desarrollar técnicas para poder controlarlo. Cuando los humanos están sometidos a mucho estrés, podemos desarrollar diferentes trastornos según nuestra condición, que nos hacen tener sintomatología crónica. Está, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, que se da en personas que han vivido una situación trágica y traumática. Entonces llegan a tener síntomas como crisis, ataques de pánico, dolores, y estar en ciertas situaciones los hacen poder recordar. Entonces su cuerpo reacciona con diferentes estímulos como sudoración, etcétera. También tenemos los trastornos de ansiedad. También está, por ejemplo, ansiedad social o ansiedad generalizada, que es cuando nuestro cuerpo igual nos hace estar en alertas en distintas situaciones, por ejemplo, salir al espacio público, escuchar diferentes ruidos, y también presentarnos en situaciones en las que estemos muy nerviosos, y reacciona igual con dolores de cabeza, con sudoración, con tensión muscular y aumento de la frecuencia cardíaca, entre otros. Cuando una persona se encuentra en una situación así,
es importante que pueda atenderse para poder tener mayor control de su vida, y en estas situaciones en las que su cuerpo les juegan un papel contrario y pues atribuyen a que ellos puedan sentirse de una manera incómoda, pues surgiendo y desatando todos estos síntomas. Espero que toda la recopilación de información haya sido clara. Muchas gracias por su atención.